seguimos con la parte 5 de Nmap, con el escaneo de puertos, y hoy vamos a hablar del estado de los puertos con Nmap. Nmap entiende los puertos en 6 estados, como abierto, cerrado, filtrado, sin filtro, abierto filtrado o cerrado filtrado. Esto en sí no son propiedades intrínsecas de un puerto, pero sí describe cómo ve Nmap los puertos. O sea, serían el estado de los puertos a ojos de Nmap. En el sentido de que si nosotros hacemos un escaneo de Nmap desde nuestra misma red, podremos ver el puerto 135 TCP como abierto. En el caso de que hagamos exactamente el mismo escaneo con las mismas opciones, pero desde Internet, ese puerto puede aparecer como filtrado. Y vamos a ver qué es lo que significan estas cosas. Bien, en este escaneo que he hecho a mi router podemos ver que tenemos el puerto 23 TCP cerrado, el 80 abierto, el 1900 cerrado y el 8080 cerrado. En otros casos nos podrían aparecer puertos filtrados, por ejemplo. Bueno, cuando un puerto está abierto, significa que una aplicación acepta de forma activa conexiones TCP, datagramas UDP o asociaciones SCTP en ese puerto. Los puertos abiertos son los más golosos. Cada puerto abierto será una vía de ataque. Dependiendo de la mentalidad que tengamos, veremos los puertos abiertos de una forma o de otra. Por ejemplo, para quien quiera explotar un sistema, los puertos abiertos lógicamente son los más golosos, mientras que, por ejemplo, un administrador de red intentará cerrar o proteger esos puertos con un cortafuegos, siempre intentando que los usuarios legítimos puedan usar esos puertos. Por otro lado, los puertos abiertos también muestran los servicios disponibles que se están usando. Cuando un puerto está cerrado, este recibe y responde a los paquetes de las ondas de Nmap, pero no encontramos ninguna aplicación que esté a la escucha. Sí nos pueden ser útiles, por ejemplo, para mostrar los equipos que están vivos, es decir, un equipo que esté encendido, para, por ejemplo, esta fase de descubrimiento de host o escaneo de ping. Y también como parte de la detección para el sistema operativo, para saber la versión del sistema operativo. Para evitar estas cosas, los administradores pueden considerar bloquear estos puertos con un cortafuegos. Entonces esos puertos nos aparecerían con el estado filtrado. Cuando un puerto está filtrado, Nmap no va a saber determinar si el puerto está abierto o cerrado, porque el filtrado lo impide. Este filtrado suele ser desde un dispositivo de cortafuegos. O también pueden ser reglas del router o de un cortafuegos basado en software, con lo cual estos puertos nos van a dar poca información, aunque a veces responden con mensajes de error y CMP, como por ejemplo con el código 13 de tipo 3, que es destino inalcanzable y comunicación prohibida administrativamente. Cuando Nmap se encuentra con este tipo de puertos filtrados, el escaneo se va a ralentizar bastante. Después tendríamos el estado de puertos unfiltered, sin filtrar, que significa que un puerto es accesible, pero igualmente Nmap no puede determinar si está abierto o está cerrado. En este caso nos podríamos ayudar de otros tipos de escaneo, como el escaneo Windows, el escaneo SYN o el escaneo FIN, para determinar si finalmente el puerto está abierto o no. Después tenemos el estado de puertos que yo le llamo ni fu ni fa. Por ejemplo, abierto y filtrado. Un puerto está abierto filtrado, las dos cosas, cuando Nmap no puede determinar si el puerto está abierto o está filtrado. Por ejemplo, cuando hacemos un escaneo de puertos en que los puertos abiertos no dan respuesta. Los tipos de escaneos UDP, IP, FIN, null y Christmas o X+, clasifican los puertos de esta forma. Y por último tendríamos el estado de puertos cerrado filtrado. Lo mismo, Nmap no sabe si el puerto está cerrado o está filtrado. Insisto, este estado de los puertos es a ojos de Nmap, ¿vale? No es lo mismo que si nosotros, por ejemplo, hacemos un netstat a secas y nos dice aquí el estado de la conexión, no confundir con esto. En el caso de Nmap tendríamos un protocolo, una dirección IP, digamos, de origen, una con la que se está comunicando, los puertos a través de los cuales hace esa comunicación y el estado de esa comunicación, que puede ser establecida, como en este caso, puede ser listening, a la escucha, puede ser cerrada, ¿vale? Tiene varios estados también, pero no es lo mismo que los estados de puertos de Nmap. Bien, en este caso hemos hecho un escaneo a mi router, un style scan, que es menos S minúscula S mayúscula, y con esta opción de --reason. ¿Qué es lo que nos va a dar esta opción adicional? Bueno, pues nos va a dar el motivo que se le asigna al estado del puerto. Por ejemplo,
Si no recibe respuesta, considera que el puerto está filtrado, y si recibe un sin ACK, lo considera abierto, como veis aquí. También vemos que en el caso de los puertos cerrados, el motivo por el cual Nmap los ve cerrados es porque recibe un reset y por tanto lo considera cerrado. Tenemos que tener en cuenta que estas razones corresponden a las flags del protocolo TCP. En este caso hemos hecho un escaneo UDP a los puertos 52-53 pidiendo también la razón y nos da un no response y vemos que el puerto está abierto o filtrado, es decir, que Nmap no sabe si está abierto o está filtrado. Así que siempre en este caso, en los Open Filter o abierto filtrado, nos mostrará la razón No Response. Bueno, pues hasta aquí con el estado de los puertos. En el siguiente vídeo veremos técnicas de escaneo de puertos. Hasta la próxima, un besito, chao.